Buenos días a todos, soy Pau Roca, residente de primer año de Medicina Familiar y Comunitaria aquí en el Hospital de Altaya de Manresa y bienvenidos a las puertas abiertas de la especialidad de Medicina de Familia. De momento, inicialmente vamos a compartiros un par de vídeos explicando un poco institucionalmente qué es el Hospital de Altaya y cómo funciona y luego comenzamos con la presentación y os explico ya más en detalle sobre la especialidad. Hola, soy Roman Santisteve, cap d'estudis d'Altaya. Realizar la residencia en Altaya es un acierto seguro, y así lo demuestran los resultados de la encuesta de satisfacción de los residentes que cada año el Departamento de Salud hace a toda Cataluña. En ella, Altaya puntúa en la mayoría de indicadores claramente por encima de la media de los hospitales de Cataluña. Altaya es una fundación sin ánimo de lucro que presta servicios sanitarios para el sistema público de salud. En Altaya, con más de 2.400 profesionales, te formarás en un hospital con más de 400 cámaras de agudos, con la posibilidad de hacer muchas manos y de ver complejidad, pero en un ambiente cercano y amigable. Aquí todos nos conocemos y trabajamos codo con codo. Tenemos una fuerte vocación docente. Consideramos primordial la relación uno a uno entre residentes y docentes porque consideramos prioritaria la calidad de la formación bajo una adecuada supervisión progresiva. Somos hospital universitario, tenemos facultad de medicina, tenemos grupos de investigación reconocidos y una cátedra de salud mental. Facilitamos y ayudamos a nuestros residentes en sus proyectos de investigación y convocamos becas para realizar la tesis doctoral. Además, tenemos un potente y consolidado programa de formación transversal en el cual la simulación clínica tiene un papel primordial. También ayudamos y financiamos la asistencia de nuestros residentes a congresos y formaciones externas. Todos nuestros residentes realizan rotaciones externas optativas en centros que ellos han elegido, algunos de ellos referentes a nivel mundial. En fin, eligiendo Altaya no os vais a equivocar. Os invito a dar una vuelta por nuestro hospital y a conocer a algunos de nuestros residentes. ¿Me acompañáis? L'avantatge de fer la residència de salut mental aquí és que Altaya disposa de tots els dispositius assistencials necessaris, com són urgències, hospital de dia, hospitalització d'aguts i subaguts d'adults, hospitalització infantojuvenil, drogodependències, psicogeriatría, etc. Creo que Altaya es un buen hospital para formarse como residente de cirugía, ya que tiene un volumen importante de pacientes y nos da la oportunidad de hacer muchas manos. Además, no solo en cirugía, sino en todas las especialidades nos da la opción de poder hacer rotaciones en centros importantes a nivell internacional. La confiança que ens transmeten els nostres companys és molt important. Ens ajuda a nosaltres a créixer a nivell professional i, a més, també ens ajuda a guanyar confiança amb nosaltres mateixos. I al final, si guanyem confiança amb nosaltres mateixos, ho podem transmetre als nostres pacients. Treballem colze a colze, em sento una més de l'equip i estic molt contenta de poder aprendre dels meus adjunts. Des d'aquí Altaya es facilita i potencia a tothom que vulgui fer investigació a través de la unitat d'innovació i recerca. A més, a la nostra especialitat en salut mental ara s'ha creat la primera càtedra de salut mental de Catalunya, que el seu principal objectiu és aquest, la docència i la investigació. Un dels punts positius que té Altaya és que aquí afortunadament mai et sentiràs sol. Al principi del teu aprenentatge la supervisió serà més exhaustiva, però a mesura que vas guanyant autonomia es va adaptant a les teves necessitats. Altaya és una institució universitària que aposta per la recerca i innovació. Treballem dia a dia amb estudiants de diferents graus i diferents estudis, cosa que fa enriquir molt la nostra formació. Aquí me formé como médico especialista. Recomendaría este hospital para venir a hacer la residencia. Es un hospital que tiene una gran actividad médica y quirúrgica y además un plantel de profesionales que en su ADN llevan la formación y el estar cerca del residente. Además, també con el plus de que és un hospital universitari. I també com a resident permet veure una visió integral i global del pacient i no només centrada en la seva patologia.
Perfecto, pues después de ver los vídeos del doctor Santiesteve, así como también el doctor Zorrilla, entre otros, comenzamos con la presentación. Inicialmente, bueno, destacaros el plan formativo de la especialidad en estos 4 años. En DR1 empezamos rotando por especialidades como medicina interna durante 3 meses, urgencias 2 meses, 1 mes en neumología, 1 mes en cardiología, otro mes en endocrinología. Luego también en mes y medio por la unidad de psiquiatría, tanto en la planta de psiquiatría, así como también en consultas externas de infanto-juvenil y de adultos. Después 15 días en oftalmología y luego también entre ellos 2 meses en el centro de salud. DR2 hacemos 3 meses de pediatría, mes y medio en el CAP y mes y medio en el hospital, 2 meses en la unidad de ginecología, 1 mes en dermatología, otorrino, digestivo, reumatología y luego también 2 meses en el CAP y 1 mes también en un CAP rural. En R3 ya pasamos a rotar por neurología, nefrología, también 2 meses en paliativos y convalescencia. También volvemos a pasar a medicina interna 2 meses, pero más en las unidades del hospital de día medicina interna, así como también en la unidad de diagnóstico rápido y también 1 mes en el centro de salud. Y destacar que tenemos 5 meses de rotaciones optativas, entre los cuales también se puede realizar 1 mes por rotación. Englobado estos 5 meses, también se pueden hacer rotaciones externas que tanto por el SEM, también por otras unidades internacionales, así como también nacionales. Y el último año exclusivamente en el centro de salud. Vale. Pues antes de nada empezar explicando los diferentes centros de salud en los cuales una vez elijáis la unidad, primero en medicina de familia, primero se elige la unidad docente a la cual se quiere pertenecer, que es la unidad docente de Cataluña Central, y luego una vez elegido la unidad docente de Cataluña Central, específicamente venir aquí a Manresa, pues elegiría luego a la hora de firmar el contrato en la unidad docente. Destacar que estamos localizados en el corazón de Cataluña. Manresa es una población, es una ciudad pequeña comparada con Tarrasa o Barcelona, por tener alguna referencia. Estamos a unos 40 minutos de Barcelona. Sí que es cierto que para transportes, pues sí que es cierto que puede parecer lejos, pero tanto hay descuentos en el peaje por parte de la Generalitat, también hay descuentos en Rodalies, y eso facilita un poco también, si hay gente que vive en Barcelona, poder venir aquí en Manresa. Además, también destacar que el alquiler aquí en Manresa es mucho más económico que en otras ciudades como en Tarrasa o en Barcelona. Entonces, aquí eligiendo el Hospital de Altaya como referencia, hay diferentes centros de salud a tener en cuenta, los cuales podemos luego quedarnos haciendo las rotaciones del CAP. Primero tendríamos Manresa 1, que es Barri Antic, Manresa 2 en el CAP de Plaza Cataluña, en el cual también se engloba la parte del punto de atención continuada de Bages. Manresa 3, que es el CAP de las Bases, que es en el que estoy yo. Manresa 4, Sagrada Familia. Y luego estos 4 primeros CAPs son más urbanos. Los podéis ver en el mapa un poco la localización respecto también a la distancia respecto al hospital. Son CAPs más urbanos dentro de Manresa. Sí que es cierto que luego tenemos 2 centros de salud que están a unos 20 minutos en coche, aunque también hay conexiones con autobús desde Manresa, que son los CAPs de Artes y de Suria. Entre paréntesis, dividiendo un poco los centros de salud, hay centros de salud que pertenecen al ICS y hay 2 centros de salud que pertenecen al Altaya, que son Manresa 1 y Manresa 3. A efectos prácticos para nosotros, tampoco hay grandes diferencias entre unos y otros, pero sí que es cierto que un punto positivo de los centros de salud de los de Altaya, que me va muy bien, lo veo bastante positivo en el sentido de que nosotros aquí en el hospital funcionamos con un programa que es la ETM, en el cual pues, podemos ver un poco la historia clínica de estos pacientes. Entonces, de alguna forma, ver a algún paciente en el centro de salud, luego podemos derivar a urgencias, nos permite un poco también
contactar con los centros, con los responsables que luego han visitado a este paciente en urgencias o en otras especialidades y poder hacer un poco de valoración conjunta y un seguimiento de estos pacientes. Y como podéis ver en el mapa, la relación de distancia entre los centros de salud con el hospital e incluso entre diferentes centros de salud es bastante cercana, se puede ir caminando, se puede ir por transporte público y eso facilita un poco toda la situación y es algo también positivo a la hora de elegir Manresa. Entonces, ¿por qué hacer la especialidad aquí en Altaya? Una de las cosas que me decantó el hecho de venir aquí a Manresa, primero de todo, fue la relación entre residentes de medicina de familia con residentes de otras especialidades. Aquí en Altaya tenemos también residentes de medicina interna, de oncología, de alergología, entre otros, y de alguna forma el residente de medicina de familia no se ve diluida ni minusvalorada como puede pasar en otros hospitales más grandes. Es un hospital grande, con mucha historia aquí dentro de Manresa, hay una parte más antigua pero bastante renovada por dentro y a la vez hay toda una ala enorme del hospital recién nueva y que también esta dicotomía entre hospital universitario con parte histórica dentro de Manresa, que también bastante moderno, también fue otra cosa que me decantó por elegir Manresa. También el hecho de que haya esta relación entre residentes permite que haya una buena supervisión en las rotaciones, el hecho de que no haya residentes en todas las especialidades, por poner algún ejemplo, en especialidades como cardiología o neumología, permite que el residente de familia, cuando va a rotar en cada una de estas especialidades que os he presentado anteriormente, sea el residente de esa especialidad. Entonces hay una total supervisión por parte de los adjuntos y eso permite una mejor docencia. También a lo largo se puede destacar un aprendizaje progresivo, es decir, cada vez más te van dando más autonomía desde que pasas de R1 a R4. Y también un punto positivo de aquí de Manresa es de la formación en ecografía. Desde R1 se empiezan a realizar cursos de ecografía hasta R4 y también se facilita la asistencia a diferentes cursos o a diferentes jornadas que se realizan por parte de la SEMFIC o de la SEMERGEN o también por parte de la CANFIC, de también cursos de ecografía. Entonces nosotros por horario laboral empezamos a las 8 de la mañana y acabamos a las 3:30 aproximadamente. Eso también es un punto positivo porque el horario está muy limitado y es bastante positivo que esté bien determinado. Y luego nosotros también las guardias, tanto en el hospital como en el centro de salud, que luego os especificaré más en detalle, empezamos a las 5. Entonces las guardias, por ejemplo, de 15 horas se hacen de las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana al día siguiente. Y las de fin de semana son de 24 horas. Y después también, en relación con las guardias, también algo positivo de aquí del Hospital de Altaya es la relación entre adjuntos y residentes mayores. Es decir, siempre vas a tener a alguien de referencia, no vas a sentirte solo ni siquiera estando de R1 aquí en el hospital. Desde el primer momento tienes residentes mayores a tu disposición con el cual poder comentar cualquier caso o cualquier dificultad que vaya surgiendo durante las guardias. Además de también siempre hay algún adjunto por ahí pendiente y dándote una mano en el momento que fuese necesario. Y también un punto bastante positivo del hospital es que hay habitaciones individuales, tanto en el centro de salud como aquí en el hospital. Y aquí las camas calientes no existen. Entonces, más en detalle, las guardias, así de forma resumida, se realizan unas 3-4 guardias al mes, repartidas entre las guardias de hospital y las guardias del CUAP. Sí que es cierto que el mayor peso se realizan en el hospital. Normalmente se hacen siempre una guardia de 24 horas, en ningún momento se hacen más de 24 horas y lo repartimos de forma que siempre haya una guardia de 24 horas, tanto del CUAP como de hospital, y nunca se doble en este sentido. Y luego también se hacen aproximadamente unas 2-3 guardias de 15 horas, depende del mes.
Y esto también, por eso lo he puesto en negrita y subrayado, destacar que siempre se libran las guardias, sea el día que sea, y sí que es cierto que no nos hemos encontrado en ningún lugar un servicio que nos pongan pegas. Entonces, las guardias inicialmente de R1 se realizan todas en las urgencias médicas. Sí que es cierto que a la hora de pasar a R2 y R3 se realizan guardias de especialidad, entre traumatología, ginecología, en pediatría y cirugía general, entre otras. En porcentaje de horas que se realizan de guardia se reparten aproximadamente en los primeros años 75% de las horas en el hospital y 25% de las horas en el CAP. Si queréis más información de cuántas guardias se hacen exactamente en el hospital o en el CAP, tanto de R1 como los siguientes años de residencia, luego más adelante os pasaré mi correo electrónico y podréis preguntarme si lo deseáis. Luego en R4 se invierte estas horas, se hace 25% de las horas de guardia en el hospital y la gran parte de las horas se hacen tanto en el centro de salud como principalmente en el servicio de atención continuada de aquí de Manresa. Y también hay un pequeño porcentaje de guardias que se realizan en rural, tanto en la población de Suria y de Sallent. También algo positivo dentro de las guardias de aquí de Manresa es que se incluyen la comida. En las guardias de 15 horas se incluye la comida y cena del día de la guardia y el desayuno del día siguiente, cuando ya estamos de salientes, y luego en las guardias de 24 horas se incluye tanto el desayuno, comida y cena del día de la guardia y también como el desayuno del día siguiente, de la posguardia. Y por último, también otra vez recalcar el hecho de que no hay camas calientes, también punto positivo aquí de Manresa de las habitaciones individuales, tanto en el hospital como en el punto de atención continuada y también en los CAPs rurales de Suria y Sallent. Y a pesar de también destacar que el hecho de, aunque parezca que van a empezar la residencia, sí que es cierto que se trabaja bastante con las guardias, a pesar de todas las guardias, a pesar de estudiar y de todos los cursos que nos van implementando aquí desde Altaya, de urgencias, de soporte vital inmediato. El ambiente es buenísimo, tanto hacemos buen grupo los residentes de familia con los de otras especialidades desde el primer momento, también desde Rs pequeños, los Rs mayores siempre nos acogieron perfectamente desde el primer momento y nos ayudaron en todo momento. Y a pesar de todo este trabajo, como podéis ver en las imágenes, hay tiempo luego para después del viernes salir a comer todos juntos, a hacer excursiones fuera, a dar una vuelta por el Par de la Agulla de aquí de Manresa y también hacer cenas más grupales con todos los residentes, así como también el poder asistir a congresos. Aquí, por ejemplo, una fotografía del congreso de las Emergen de atención primaria del año pasado, y la posibilidad de realizar pósters, de realizar cursos de ecografías y todo en su conjunto. Queda tiempo para todo y la medicina de familia también permite todo eso. Es una especialidad tan amplia que te permite formarte en cualquier aspecto. Y poco más, os dejo de momento aquí en esta diapositiva mi correo electrónico institucional de Altaya, por si cualquier momento en estos próximos días tenéis más dudas y queréis enviarme algún correo electrónico para que os las pueda resolver. Y aquí estoy a vuestra disposición por si queréis hacerme alguna pregunta que os haya surgido. Vale. ¿Cómo se reparten las guardias en el CAP en los diferentes años de residencia? Si no creo recordar mal, yo, por ejemplo, hago este año, y se mantiene también a lo largo de los días siguientes, este 25% de horas de guardia en atención primaria, creo recordar que eran unas 6 guardias ahora lo explicaré bien, 6 guardias en atención en el QAP y de 15 horas y 2 guardias de 24 horas en QAP. Sí que es cierto de las guardias del punto de atención continuada en el QAP de Bages,
Se realiza eso cuando una vez tenemos guardia en el CUAP de Valles, tenemos de las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde-noche, que es cuando cierra. Nosotros vamos a nuestro CAP de referencia. Es decir, yo, por ejemplo, voy al CAP de Las Basas y estoy con mi tutora en esas 3 horas. Y después, de 8 de la noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente, nos vamos al CUAP y estamos allí esas 12 horas restantes y hacemos esas 15 horas completas de CUAP en este sentido. Y es eso, tanto en atención primaria en 6 de 15 horas y 2 de 24 horas en estos primeros 3 años. Después, dentro de esta atención de las guardias de atención primaria, eran, si no creo recordar mal, aproximadamente una guardia de 15 horas en rural y una de guardia de 24 horas en rural también. Y luego en DR4 ya se invertiría, serían aproximadamente 22 guardias de 15 horas y unas 8 de 24, si no creo recordar mal, pero bueno, lo puedo repasar y... O sea, aproximadamente se mueve por estos números, quiero decir. Aproximadamente es esto. O sea, el grueso principal es en el CAP, de las guardias en CAP se hacen en R4, pero bueno, en todos estos 4 años siempre estamos en contacto con la atención primaria, tanto en nuestro CAP como en el punto de atención continuada. Sí que es cierto que dice, eso sí tienes lo mínimo, el mínimo horas de guardia, sí, aproximadamente, tampoco varía gran cosa entre... Sí que es algo más complejo. Los números, lo que estoy diciendo, se mantiene más o menos desde lo que se firma y luego las posibles ampliaciones que son opcionales. De 15 horas, en atención primaria se mantiene todo muy similar. En urgencias aumentan un poco las horas de 15 horas y a cada uno a discreción personal y cada uno elige de forma voluntaria. Pero en este sentido las guardias de 24 horas, a pesar de coger el mínimo más adelante, luego las diferentes ampliaciones, que es un poco más complejo de explicar, las guardias de 24 horas nunca se aumentan, lo que aumenta son el número de guardias de 15 horas, pero en este sentido los números son muy similares, tanto coger el mínimo como más o menos las siguientes ampliaciones. Y el sueldo depende del IX, son los CAPs de Altaya, depende de Altaya. No, nosotros tenemos contrato con X, por eso a la hora de elegir elegimos X de Cataluña Central, aunque luego aquí vengamos aquí a Altaya, y a pesar de que, por ejemplo, mi centro de salud sea de Altaya. Nosotros nos paga X y nos pagan lo mismo, tanto un residente que esté en el CAP de Altaya como en un CAP de X. En ese sentido, el tema del sueldo es igual para todo el mundo, incluso pero dentro de Cataluña Central es lo mismo. El salario de... Eso es una pregunta que lo tenía seguro y lo tengo aquí apuntado, más o menos para hablaros. Sí que es cierto que vosotros este año, igual que nosotros el año pasado se incluyó este extra de 500 euros mensuales por parte de la Generalitat, que de momento a día de hoy aún no hay nada oficial de qué va a pasar más adelante, que esperemos que tal vez se pueda mantener y sea un punto positivo y de poder mantenerlo. Más o menos el sueldo base son unos 1.200. Luego hay un complemento de 100 euros de formación por la especialidad y luego con las guardias depende más o menos, hablando así a grosso modo, puede ser tal vez, a ver, lo tengo por aquí, por las guardias de 15 horas puede ser al rondar entre los 700 800 euros más según las guardias, pero esto depende de, tampoco es de ciencia cierta, pero o sea, ciencia exacta. Pero más o menos mensualmente puede rondar 2.200 arriba, 200 abajo, a la espera también de ver qué pasa con este extra de la Generalitat, que ojalá os lo puedan aceptar y confirmar en estos próximos días. Más o menos ronda por esto. ¿En las guardias los códigos ICTU, SEPSI, SIAM, los veis vosotros en primera instancia también? Sí. Nosotros también algo destacar de aquí de Manresa, dentro de la potencia de la figura del residente de medicina de familia,
aquí en Altaya es el peso que tiene, tanto en las diferentes rotaciones así como también en las guardias y en urgencias. Por mucho que haya un residente de, por decir de alguna forma, medicina interna, medicina de familia, tiene mucho peso. Recibimos códigos ictus, códigos sepsis, códigos infarto, tanto de la zona de Manresa, y también a veces nos derivan por parte de Berga y de Solsona. Sí que es cierto que también luego nosotros, según cómo esté el paciente, podemos activar el código y luego derivarlo más adelante, si es necesario, tanto al Clínic como a Mutua de Terrassa, que no son nuestros hospitales de referencia, pero estos patologías que en otros hospitales más grandes, tal vez el médico de familia no los llega a ver porque hay tantos residentes delante de él para poder recibir a estos pacientes, aquí en Manresa esto no pasa y el médico de familia desde el primer momento estamos viendo códigos ictus, códigos sepsis, códigos infarto, y esto también es algo muy positivo de Manresa. ¿Posibilidades de salida profesional? Algo también a destacar es que aquí tanto en Manresa dentro del hospital como también en los diferentes centros de salud tanto de Manresa como en poblaciones colindantes aquí a Manresa, tenemos tanto antiguos residentes de medicina de familia que se formaron aquí en el hospital. También, como decíamos, jefes también nuestros también han sido antiguos residentes, y eso también permite un poco el asegurarse de decir, el trabajo no va a faltar, eso seguro. Dentro de la medicina de familia, aún más. Por eso digo, destacar que hay posibilidades tanto de quedarse aquí en urgencias como también a poder acabar trabajando en atención primaria, así como también en el Centro de Atención Continuada de Manresa. ¿Qué tipo de población se atiende en los diferentes CAPs urbanos de Manresa? Así en una visión global, hay todo tipo de población. Es decir, tenemos población autóctona, tenemos población tanto que ha nacido aquí directamente, que hablan en catalán, hablan en castellano, en este sentido, o población inmigrante tanto africana como también sudamericana. Esto de forma global. Sí que es cierto que según el centro de salud puede tener un nivel socioeconómico mayor o menor, pero más o menos son muy similares los centros de salud aquí en Manresa. Pero es población multicultural, con todo tipo de patologías, y en ese sentido es bastante homogénea la muestra de población de aquí de Manresa. El programa está en catalán y sus clínicas. También, bueno, en relación con el idioma que estaba mencionando ahora, para todos aquellos que venís de fuera de Cataluña, que no sabéis catalán, en ese sentido el idioma no es ningún impedimento el venir. Aunque parezca que luego aquí en la Cataluña central, y realmente pasa que se habla mucho catalán, a pesar de no saber nada de catalán no hay ningún problema. Tengo compañeros de Sudamérica, de Centroamérica, tengo mi compañera R mayor del CAP es de Jaén, y en este sentido desde el primer momento siempre se ofrecen diferentes cursos gratuitos de catalán que facilitan un poco el poder entender el idioma. Pero en este sentido, tanto las historias las escribimos en catalán y en castellano, depende de la prioridad de cada uno. Entonces, en este momento, el catalán ahora, si es un impedimento para poder venir aquí, comentaros que quitaros esta idea de encima que mucha gente puede tener fuera de Cataluña, decir, se necesita el catalán. En este momento el idioma no es ningún tipo de problema para poder venir aquí, y eso, siempre se ofrecen luego facilidades para poder aprender el idioma una vez empezada la residencia. A la hora de hacer la rotación externa, ¿ponen problemas para hacerla fuera de España o es fácil irse? La rotación externa, yo que estoy en la comisión de docencia, como representante de mis compañeros de R1, os puedo decir que he visto todo tipo de rotaciones. He visto compañeros que se han ido a hacerla
tanto en diferentes hospitales del resto de España, tanto he visto compañeros que se han ido a hacer rotaciones de urgencias a la estación de esquí de La Molina, así como también muchos compañeros que han ido a diferentes países de Sudamérica, incluso recientemente presentaron una solicitud para poder irse a Tanzania, también a un servicio de tanto de atención continuada como urgencias. Entonces, en todo momento siempre se ponen facilidades, quiero decir. Una vez presentada, ya se explicaría más adelante, hay un formulario para rellenar, eso se presenta a la unidad docente y luego en cada reunión de la comisión de docencia se debate en general todas esas peticiones que se van realizando de rotaciones externas, pero el 99%, por no decir el 100% casi, de las solicitudes que he ido viendo este año, de que se iban presentando, bien justificadas y todos los tiempos bien establecidos, presentados a tiempo, se ponen muchas facilidades en este sentido. Bueno, el coste de estas rotaciones, las rotaciones externas ahora no... A esa pregunta no lo podría preguntar tanto a mis residentes mayores así como también a los compañeros, y si quieres puedes escribirme un correo también con esa pregunta y así nos ponemos en contacto y te puedo dar una respuesta. Vale, perfecto. Bueno, si en estos próximos días, hasta que ya ahora que recién ha empezado la elección, tenéis más dudas en el último momento, tenéis cualquier duda sobre este proceso de elección de una vez elegida medicina de familia, escribirme por el correo que os he comentado antes. Cualquier duda es bienvenida. Mi disposición estoy a plena disposición vuestra y seguimos en contacto para cualquier duda que vaya surgiendo. Y muchísima suerte en estos próximos días. Son días duros, pero todo acaba, esto empieza en breves y os animo mucho a elegir medicina de familia, poder venir aquí en Manresa y poder vernos en los futuros meses por aquí, por los pasillos del hospital. Adiós a todos.